Porque cada día le damos la bienvenida a nuevos radioescuchas y posiblemente no conocen este curso. O porque tú que nos escuchas desde hace mucho tiempo, ¿recientemente tuviste una pérdida? En tu camino tiene para ti el curso de tanatología. La tanatología es una área de la psicología que, habiendo estudiado al ser humano como tal, ha descubierto las características que vive una persona que sufre una pérdida. Este curso te ayudará mucho si has sufrido una pérdida o si conoces a alguien que la sufrió recientemente, sabrás ayudarle de la mejor manera a superar sus etapas de duelo. El curso de tanatología. Quinta sesión. Qué importante, querido amigo, amiga, que nos escuchas, el entender por qué el hombre, la mujer, el joven, el niño, el anciano, actuamos de una o de otra manera cuando tenemos una pérdida importante en nuestra vida. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que absolutamente todos sufrimos por una pérdida. No hay absolutamente nadie, por mucha fe que tenga, por muchos conocimientos intelectuales, por mucha fuerza interior, que no sufra una pérdida. Ni siquiera aquellos que se dicen budistas, que han aprendido a desprenderse totalmente de todo, pueden desprenderse del dolor de un sufrimiento. Esto sí, el dolor puede ser mayor o menor, en esto estoy totalmente de acuerdo, a si nosotros tenemos una relación sana con alguien o si tenemos una relación de dependencia. Cuando una persona es dependiente de otra, el sufrimiento va a ser mayor porque no se está sufriendo únicamente porque se está perdiendo la relación con aquella persona, sino porque ya no tenemos de quién estar tomados, de quién estar asidos, con quién estar fortalecidos para enfrentar la vida. Por eso es muy importante que cuando estamos hablando de tanatología también podamos hablar de algunos elementos como la autoestima. Tú, David, ¿qué piensas de una persona, por ejemplo, que era dependiente de la pareja, dependiente de la mamá, dependiente de los hijos, y de repente la muerte le arrebata a estos seres queridos? ¿Cómo crees que le pueda afectar? Le va a afectar muchísimo porque va a sentir que algo le hace falta, que una parte muy importante le hace falta, porque no estaba acostumbrado a hacer las cosas por sí mismo, no estaba acostumbrado a decidir, a sentir, a hacer quizás a muchas cosas por sí mismo. Así que aquí tienes ya una enseñanza importante: no te hagas dependiente de nadie. Es importante que tengas relaciones con los demás, pero las relaciones son sanas y son independientes, de tal manera que tú no te pongas en tu mente que necesitas de alguien para vivir. Y te voy a poner este ejemplo que constantemente pongo. Los que se dedican a hacer canciones románticas están en su derecho, pero por ejemplo, cuando estas personas ponen en su letra: sin ti no voy a poder vivir, sin ti me voy a morir, sin ti la vida no tiene sentido, sin ti no soy nada. Bueno, una persona que lamentablemente va alimentándose de estas ideas, en el momento en que muere aquel ser querido o simplemente se rompe la relación, ¿cómo se programó? Se programó para no poder salir adelante. Se programó para decir: soy un inútil. Se programó para decir: la vida sin aquella persona ya no tiene sentido y por lo tanto no puedo ser feliz. Yo creo que en este sentido, cualquier persona que tiene una pérdida pero tiene una sana estima, es una persona independiente. Le va a costar trabajo, como a todos los demás, salir adelante de su pérdida, vivir el duelo, pero no le va a costar más trabajo como sucede con aquellas personas que son totalmente dependientes. No es el mismo dolor para una viuda que es independiente que para una viuda que es dependiente. No es el mismo dolor de la muerte de una mamá para un hijo que es dependiente de ella o un hijo que se hizo totalmente independiente. Así que yo te diría en este momento que si tú tienes alguna dependencia hacia cualquier persona, trates de buscar un curso de autoestima,
un curso que te ayude a ser totalmente libre para que no estés sufriendo de más cuando lleguen los momentos de las pérdidas. En las últimas reflexiones que habíamos tenido, decíamos que una persona podía tener una etapa muy particular de la cual estábamos hablando, Sergio. Claro, estábamos recordando que cuando una persona tiene una pérdida, muchas veces entra en una etapa de rencor y de aislamiento. Así es, Sergio, estábamos mencionando que parte normal de una pérdida es entrar en una etapa de soledad y aislamiento, y estábamos poniendo el ejemplo de una de mis hermanas, Esperanza, que lamentablemente estaba a punto de casarse con un piloto aviador, y cuando este hombre estaba realizando un viaje cercano a la ciudad de Puebla, lamentablemente había mucha neblina, y su avioneta se estrelló y cayó muerto juntamente con todos los que le acompañaban. Evidentemente, mi hermana se llenó de rencor, de coraje, no contra la avioneta únicamente, no contra la neblina, no contra los radares, no contra los que le mandaron a hacer ese vuelo, sino también con la familia. Y llegó a tener momentos en que no quería estar comiendo con nosotros. Llegó a tener momentos en que no quería recibir a nadie de sus amigos, de sus amigas, incluso no quería recibir el pésame de nadie. Y bueno, todo mundo en aquel momento nos preguntábamos qué estaba pasando. Y esto me ha sucedido también con otras personas, por eso decidí estudiar la tanatología y ahora encuentro que hay una respuesta muy clara, muy lógica. Nosotros cuando tenemos una relación con alguien, pensamos que esa relación, quizás sin darnos mucha cuenta, pero así lo pensamos, nos va a sacar adelante nuestros problemas. Confiamos en que las personas que son nuestros amigos, que son nuestros seres más cercanos, nos van a ayudar a que la vida sea más fácil. Y de hecho así es en realidad. Gracias a estos seres queridos, gracias a los familiares, tenemos momentos de alegría, tenemos momentos de esperanza, pero cuando hay una pérdida, ahí cambian totalmente las cosas. ¿Por qué? Porque nos sentimos nosotros traicionados. Ni mi papá ni mi mamá pudieron quitar la circunstancia de la muerte del novio de mi hermana. Ni siquiera los seres más queridos pudieron hacer que ella dejara de sentir el dolor tan grande que estaba llenando su corazón, y ni siquiera algún militar que nosotros conocíamos que era muy poderoso podía hacer que las cosas cambiaran. ¿Qué es lo que hace entonces una persona cuando siente que está totalmente desvalida ante su pérdida? Nadie ni nada puede hacer algo para evitarla, pues entonces sin darse cuenta se llena de rencor contra los seres queridos. Si tú has tenido una pérdida y te has llenado de rencor contra tus seres queridos, piensa que ninguno de ellos es responsable de la pérdida y que tampoco ninguno de ellos tenía el poder como Dios para poder cambiar las circunstancias. Y en el caso del mismo Dios, piensa que si Dios no escuchó tu oración, si Dios no cambió las circunstancias, es porque Él tiene una visión más panorámica de qué es lo que está pasando, de qué manera puede ayudarte más en tu vida, y a lo mejor la muerte, la pérdida que tú ves como una tragedia, resulta que esto es una bendición para ti, o es una bendición también para aquella persona que se ha alejado de ti por la muerte o por alguna situación en particular. Pero afortunadamente a Esperanza, después del rencor, le vino una etapa en la que gracias a un vuelo pudo entender que no todo era rencor, sino había que tener una esperanza. No todo tenía que ser una depresión, sino tenía que tener algo como su nombre, una esperanza de vida. Y te voy a pedir, por favor, David, que leas esta página de mi libro donde explico qué experiencia tuvo Esperanza. Esperanza vivió su dolor en el aislamiento. Ella rechazó toda invitación a salir, a distraerse y a divertirse. La depresión le hizo pensar que el mundo era oscuro y gris y que no volvería a sentir la luz del sol. Sin embargo, cierto día tuvo que tomar un vuelo por motivos laborales. Parecía que el avión no realizaría el vuelo porque la mañana estaba llena de grises nubarrones.
Esperanza sintió que así también estaba su vida. Afortunadamente, la nave despegó y comenzó a elevarse. En poco tiempo ya se encontraba volando en medio de las nubes y con fuertes turbulencias que movían fuertemente el avión. Esperanza sintió que así también estaba su vida. La falta de claridad en su futuro y la inestabilidad por la pérdida parecían no tener remedio. Momentos después, el avión siguió tomando altura hasta que rebasó el nivel de las nubes. En ese momento, los rayos solares invadieron el interior de la cabina y Esperanza pudo contemplar un hermoso cielo azul. No lo podía creer. Aunque la gente que estaba en tierra veía todo nublado, el sol tenía un brillo espectacular y el cielo lucía espléndido. Gracias a aquella experiencia, ella comprendió las palabras de quienes le habían dicho: «Ten paciencia y pronto saldrás de la depresión, no todo es oscuridad en la vida». Después de aquel viaje, Esperanza hizo honor a su nombre, volvió a creer en el futuro y en que podría volverse a enamorar. Daría tiempo al tiempo, pero sabía que las nubes de la tristeza y la depresión pronto dejarían pasar la luz. Esto es muy importante, David, porque seguramente muchos que están tomando este curso están sufriendo una depresión por la muerte de un ser querido, alguna infidelidad, algún hijo que se fue de casa. Y lo importante es que, aunque ellos se sientan rodeados de nubes negras, no significa que el sol no exista. El sol pronto estará nuevamente brillando en su vida. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Vayan a todas las poblaciones. Hagan saber a sus habitantes que el rey ha construido ya la mitad del camino hacia el palacio. Es muy probable que ya hayas escuchado estos cuentos maravillosos que el Padre José comparte a través de este programa o en su canal de YouTube. ¡Ten cuidado! También llegan a nuestra mente malos deseos y se te pueden conceder. Con ellos, tanto los niños como los adultos comprendemos mejor los evangelios que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. Todos estos libros fueron inspirados por Dios, pero está formada por 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El libro Cuentos para entender el Evangelio reúne todas estas historias que te ayudarán a profundizar en el mensaje de los evangelios que se leerán este domingo y todos los siguientes de manera indefinida. ¿Te gustaría tenerlo o regalarlo a alguien especial? ¿O prefieres la versión digital en tu dispositivo? Pregunta para más detalles al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Cuentos para entender el Evangelio. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Shock primero, después momentos de negación, después momentos en que afloran las emociones, y después de esos momentos en que afloran todas las emociones, nos quedamos particularmente en una que se llama enojo y resentimiento, que es la que hemos estado tocando hasta el día de ahora. Es normal que estés enojado con algunas personas, pero no es lo más correcto, porque con tu enojo no vas a permitir que el muerto reviva, no vas a hacer que la infidelidad que tuviste que vivir, lamentablemente, sea algo que nunca existió, o bien que aquella enfermedad que tienes ahora sea también inexistente. Deja que fluya el enojo, pero entiende poco a poquito que no tiene absolutamente ningún sentido enojarse con aquellas personas que no pueden cambiar la situación. Toma en cuenta también que esta depresión que va acompañando al enojo es totalmente normal. Es como si de repente hubieras estado todo el tiempo con un balón perfectamente bien inflado y de repente tuvieras una fuga que hiciera que el aire que tienes en tu interior se fuera escapando poco a poco. Bueno, piensa en una persona que está enferma de los pulmones o que no puede respirar bien. ¿Cómo camina? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se siente? La falta de aire hace que se sienta muy mal, que se sienta débil, que incluso encorve un poco el cuerpo,
Esto mismo sucede también con una persona que tiene una depresión. De hecho, el nombre pues es parecido a hablar de un balón, de una llanta que tiene poca presión. No puede realizar su trabajo en forma correcta. Sin embargo, poco a poquito, y esta es la gran esperanza, esta depresión tendrá que ir dando paso a una esperanza. Aquí yo quiero hacer un paréntesis también en la palabra depresión. Existen dos tipos de depresiones. Una que tiene su origen psicológico y otra que tiene su origen psiquiátrico. ¿A qué me refiero cuando digo psicológico y a qué me refiero cuando digo psiquiátrico? Un psicólogo es una persona especialista que ayuda a poner en orden, a poner en claridad tus pensamientos, a que analizando cómo piensas puedan resolverse las formas en las que actúas. En cambio, un psiquiatra va mucho más allá. Un psiquiatra se pone a revisar cómo está funcionando tu cerebro. Fíjate bien, no tus ideas, sino tu cerebro como tal. El psiquiatra va a revisar si tu cerebro está teniendo el alimento suficiente, por ejemplo, si está llegando bien la presión sanguínea, si tiene los elementos que necesita el cerebro para trabajar, como por ejemplo el litio, y en dado caso de que el cerebro necesite de algún medicamento para que fluya mejor la presión arterial, para que fluya algún elemento que no tiene, para que tenga algún mineral que le haga falta, bueno, pues entonces a través de medicamentos podrá curar a una persona. Fíjate la gran diferencia. Psicólogo, terapias. Psiquiatra, medicamentos. Psicólogo, reflexión. Psicólogo, ordenamiento de ideas. Psiquiatra, simplemente darle al cerebro lo que hace falta. La gran diferencia aquí puede ser incluso de días o de años. Si tú llevas a un psicólogo a una persona que tiene una carencia psiquiátrica, va a estar con el psicólogo 5, 10, 20, 50 años y nunca va a tener una solución. En cambio, si llevas a esta persona que tiene una problemática que tiene que resolverse con medicamento con el psiquiatra le puede resolver la situación en 1, 2 o en 3 días. Y la persona está perfectamente bien a través de un medicamento que está tomándose en una forma controlada. Así de sencillo. Así que, entendiendo ya lo que es el trabajo de un psicólogo y de un psiquiatra, yo te diría ahora que hay depresiones que puede resolver un psiquiatra y depresiones que puede resolver un psicólogo. Vamos a poner algún ejemplo. Toda persona que tiene una pérdida puede pasar por una depresión como las que estamos mencionando en esta ocasión. Normalmente las depresiones pasan con el tiempo, como le pasó a Esperanza. Ella poquito a poquito fue saliendo de su problema. Generalmente una persona que cae en una depresión de este tipo no necesita de otro tipo de ayuda, sino simplemente del tiempo. Si alguien que sufrió una pérdida se queda deprimida o deprimido mucho tiempo, entonces sí necesitaría la ayuda de un psicólogo. Pero no todas las depresiones son provocadas por una pérdida. Hay personas que caen en depresión, especialmente a edades mayores, porque les falta algún medicamento que necesitan tomar en muchas ocasiones de por vida. Así que en estos casos, cuando sea una depresión de tipo psiquiátrica, hay que acudir con el psiquiatra porque ninguna oración, ninguna peregrinación, ninguna cuestión de una limpia va a poder solucionar este tipo de problemas. Nada de que échele ganas, nada de que usted se va a sentir muy bien, nada de que lo lleve a un curso de autoestima, nada de que usted es muy creyente. Una persona con depresión psiquiátrica simple y sencillamente no va a poder salir de ese problema. Así que yo te recomiendo que si tú estás en una depresión o conoces a alguien que está en una depresión, vea las dos depresiones que se pueden tener. Existe una tercera,
que solamente quisiera que tú tomaras en cuenta y que no tiene nada que ver con pérdidas ni con cuestiones medicamentosas, sino tiene que ver también con, lamentablemente, el que los papás les entreguen absolutamente a sus hijos todo totalmente peladito y en la boca. ¿Qué sucede con un hijo que recibe absolutamente todo sin que le cueste nada, sin que tenga que hacer el mínimo esfuerzo? Simple y sencillamente que el día que los papás no puedan darle lo que él está acostumbrado a recibir, se va a deprimir. El día que no tenga lo que él quiere, como caprichosamente lo ha hecho durante mucho tiempo, se va a sentir deprimido. Este tipo de depresión es la más fácil de curar. ¿Por qué? Porque simplemente basta que le digas al joven, mira, a ver cómo le haces, pero tú te pones a trabajar para conseguir lo que estás pidiendo, a ver cómo le haces, pero te pones a trabajar, a esforzarte, y este tipo de depresión fácilmente se hace a un lado. Así que solamente es cuestión de analizar la causa de nuestra depresión para encontrar una solución. Y cuando una persona no puede respirar bien, está reflejando que lamentablemente le está afectando tan fuertemente la pérdida que no solamente puede ser la parte de respiración, sino absolutamente todo el cuerpo el que empiece a tener manifestaciones de que las cosas no están funcionando correctamente. Y este fue uno de los casos como el que te sucedió a ti, ¿no, David? Efectivamente, eso fue lo que me pasó. Aparte de las primeras etapas que se fueron manifestando, empecé a tener problemas físicos y justamente lo que usted comenta, padre, hubo problemas serios con la manera de respirar y eso se tradujo en otros problemas para la presión arterial, para los riñones, para el aparato digestivo, etcétera. Fue realmente toda una cadenita a causa de solo un elemento. Y bueno, ahora ya que ha pasado un tiempo de esta pérdida, David, ves las cosas de otra manera. Así es, padre, no necesité de otra cosa más que tiempo. Ni medicamentos, ni internarte en un hospital, ni cosas así. Nada de eso absolutamente, solo tiempo, esperar que fueran pasando las etapas poco a poco, que gracias al curso uno sabe que no va a ser así todo el camino. Cuando sufrimos una pérdida, la vida continúa y el sol sigue brillando, pero hay algo que parece interponerse entre nosotros y los seres cercanos, entre nosotros y el sol. Los días oscuros no son eternos, las nubes no son estáticas y se mueven constantemente. La persona deprimida siente que su sufrimiento es eterno y que será inútil cualquier intento propio de los demás para superarlo, pero no obstante, en los momentos de depresión, debemos creer que tarde o temprano llegará el día en que las experiencias amargas hayan pasado. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Oración de los padres por sus hijos. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias por habernos dado estos hijos. Es una alegría para nosotros y las preocupaciones, temores y fatigas que nos cuestan las aceptamos con serenidad. Ayúdanos a amarlos sinceramente. A través nuestro has hecho surgir vida. Desde toda la eternidad tú los conocías y amabas. Danos sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos, vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo. Fortalece nuestro amor para corregirlos y hacerlos más buenos. En ocasiones es tan difícil comprenderlos, ser como ellos nos desean, ayudarlos a hacer su camino. Enséñanos tú, Padre bueno, por los méritos de Jesús tu Hijo y Señor nuestro. Amén.
el curso de tanatología. En estos momentos en que tú tienes algún familiar que está deprimido, que está triste, que está enojado, ¿qué puedes hacer? La solidaridad de familiares y amigos es muy importante. La mejor y más saludable manera de ayudar a quien atraviesa por estas etapas es asegurarle, fíjate bien, que todo va a pasar. Seguramente al principio no te va a creer la persona, pero cuando descubra tu preocupación por su bienestar, se recuperará paulatinamente y recuperará paulatinamente la confianza, como lo ha dicho David, en la vida, en el futuro, e incluso volverá a confiar en Dios. Esto le ayudará mucho para su pronta recuperación. Te quiero decir también que la etapa de depresión tiene distinta duración en cada persona. Situaciones o hechos importantes pueden ocasionar que algunos pasen rápidamente a la siguiente etapa de duelo, pero hay quienes alargan la depresión incluso por meses. En estos casos, como hemos dicho, pueden recibir ayuda por medio del interés constante y sincero de quienes se preocupan por su recuperación, pero también, cuando sea necesario, hay que acudir con un terapeuta. Cuando se aprende a actuar con valor y esperanza en las pérdidas pequeñas, será más fácilmente hacerlo también en las pérdidas grandes. Una persona que tuvo una pérdida pequeña y aprendió a confiar que saldría de ella, cuando tenga una pérdida más grande, repetirá el mismo esquema. Confianza. Por eso es que personas que han tenido la muerte de un ser querido y más adelante de otro, y han pasado por estas etapas, saben que aunque les cueste trabajo recuperarse, lo van a hacer y van a continuar viviendo una vida cada vez incluso mucho mejor. Y voy a poner algunos ejemplos. Te pido, David, si haces favor de leer estos ejemplos que están en la página número 181 de mi libro El Camino del Amor. Verónica tuvo que tomar las riendas en la fábrica que su esposo había creado. Aunque su muerte le ocasionó dolor, las responsabilidades y el trabajo le ayudaron a salir pronto de la depresión. Un ejemplo más es, en medio de una pérdida, Efrén recibió un ascenso en su trabajo. La alegría y la nueva responsabilidad le ayudaron a superar la depresión y el aislamiento. El tercer ejemplo es de Berta. Ella estaba deprimida por su viudez, pero al ver que sus hijos pequeños también sufrían la pérdida paterna y necesitaban más apoyo, ella decidió superar la depresión y abrirse paso para ayudarlos. En estos tres ejemplos que acaba de poner David podemos ver cómo hay circunstancias que pueden ayudar a aminorar el periodo de depresión. El que alguien de repente reciba una buena noticia, un nuevo trabajo, o que tenga que enfrentar algún reto urgente, pues hará que no pueda quedarse sumido en su depresión todo el tiempo. Piensa en una madre de familia que de repente se queda viuda, pero se queda sin dinero. ¿Cómo le va a hacer para alimentarse y para alimentar a los hijos? ¿Cómo le va a hacer para resolver los problemas del pago de la luz y muchas otras cosas más? ¿Tú crees que esta mujer tendrá una depresión largo tiempo? Evidentemente no. Tendrá un sufrimiento, pero la acción a la que está obligada le ayudará a salir más pronto de esta depresión. Hemos insistido ya en muchas ocasiones y vuelvo a insistir que la actividad puede ayudar a que una persona salga mucho más pronto de la depresión. Pero ahora voy a pasar a una etapa muy interesante, que es cómo puede afectar una pérdida a el cuerpo de una persona. Y para esto te voy a decir que todos los seres humanos tenemos, por decirlo así, dos compuestos. Estamos compuestos de dos elementos, no somos solamente cuerpo, ni somos tampoco solamente, como le quieras llamar, alma, espíritu o mente o psicología. Somos absolutamente las dos cosas al mismo tiempo. Y que si afectan tu mente a tu cuerpo, mira, te voy a poner simplemente un ejemplo. Una persona está, digamos, atraída por un chico o por una chica que le gusta. Y de repente, en cierta ocasión, ella está sentada en el salón de clases y ve que esta pareja que tanto le ha llamado la atención se va acercando a ella lentamente, y cerca de ella le sonríe y le toma la mano. ¿Qué crees que le pasa a esta muchacha
con esta persona que tiene frente a ella, empieza a ruborizarse. Fíjate, ella tiene un pensamiento que le hace sentirse o bien apenada o bien hasta cierto punto excitada en el sentido de emocionada, y entonces esta situación que está pasando por su mente repercute también en el cuerpo. Su mente empieza a hacer que sus mejillas se ruboricen, que incluso empieza a tener como taquicardia, el corazón empieza a palpitarle como de otra manera, las manos pueden empezarle a sudar, y esto está significando que la mente está influyendo en el cuerpo. Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que un día tú estás, no sé, bajando por una escalera obscura, acabas de visitar un convento y de repente ha oscurecido, y tú fuiste de los últimos que se quedaron en la visita, ya no hay luz en aquellas escaleras del siglo XVI, todos tus compañeros están ya en la puerta del frente, y tú vas bajando esas escaleras y escuchas de repente ruidos extraños, y al pasar por la última etapa de la escalera, un compañero que estaba escondido ahí sale y te grita, y tú inmediatamente al grito empiezas a ponerte pálido, incluso puedes volver a tener taquicardia. Fíjate, ¿qué pasó en tu mente? Tu mente en esa situación en que ibas bajando las escaleras quizás empezó a pensar en que había espantos, en que a lo mejor estaba solo, en que a lo mejor te podía aparecer una ánima, quién sabe cuántas cosas, y bastó que alguien te dijera ¡bu! Y entonces se desencadenó en tu cuerpo algo que no solamente te hizo gritar, hizo que te pusieras pálido, hizo que tu lengua te supiera a lo mejor salado, hizo que empezaras también a sentir incluso como náuseas o que las piernas se tuvieran como doblado. Fíjate nada más, esa persona no te tocó, esa persona no te dio un golpe en el estómago, esa persona no te ahorcó, esa persona no te golpeó absolutamente con nada ni te echó alguna esencia, absolutamente nada, y sin embargo, ¿tú por qué te sientes mal? ¿Por qué sientes que tus piernas no están respondiendo? ¿Por qué las náuseas? ¿Por qué el sudor en las manos? Porque lo que está pasando en nuestra mente actúa totalmente en el cuerpo. Y te voy a poner un ejemplo más todavía. Un pequeñito acaba de comer y bastante bien. Y después de comer se sienta a ver la televisión y a la media hora, él está totalmente lleno, empiezan a pasar programas con comerciales donde empiezan a anunciar un pastelito que está totalmente cubierto de chocolate, con relleno de mermelada y crema, y que tiene el nombre como de un patito. Y al ver las imágenes, este niño empieza a salivar. Al ver las imágenes, este niño empieza a sentir un antojo y inmediatamente siente la necesidad de tener que comerse aquel pastelito que le están anunciando. Si este niño no hubiera visto aquel comercial, seguramente no se le habría antojado aquel alimento. ¿Qué pasó en su vida? Que la mente y el cuerpo empiezan a estar en relación. ¿Qué va a pasar contigo que estás sufriendo una pérdida? Va a pasar lo mismo. Tu pena, tu sufrimiento, se va a empezar a convertir ¿en qué? En calambres. Tu sufrimiento se va a empezar a convertir en falta de respiración, en taquicardia, en diarrea, en estreñimiento, en insomnio, en dolores de cuello, en mareos, en inestabilidad, en pesadillas, en urticarias, e incluso puede llegar a convertirse en una forma más fuerte en estas enfermedades especialmente estomacales o en enfermedades que tienen que ver con las partes de las muelas. Porque normalmente los seres humanos tendemos a enviar nuestros problemas a dos áreas, hay muchas más, pero la mayoría a dos áreas del cuerpo. Los problemas o los mandamos al estómago, o los problemas, nuestras emociones las mandamos también a la parte de la cara, a la parte de la quijada, y esto hace que estemos tensos. Fíjate la palabra tenso. Yo te voy a pedir que
Imagines que tienes en tu mano una liga y que la liga está flácida. Muy bien, la liga está flácida, no tiene absolutamente ninguna cuestión que la esté extendiendo, que tenga que tener una fuerza contraria a su cuerpo normal. Ahora, imagínate que yo te pido que esa liga la tenses. ¿Qué necesitas para tensarla? Necesitas jalarla. Imagínate que llega un circo a tu zona y van a empezar a levantar la carpa y el director de obras les dice: tensen las cuerdas, tensen las lonas. ¿Qué significa? Tienen que estirar. Ahora, si yo te digo tensa tu cara, ¿qué va a pasar en tu cara? Como si la tuvieras de repente toda estirada, como si la tuvieras almidonada, como si la tuvieras dura. Y en muchas ocasiones esto hace que tú aprietes sin darte cuenta las quijadas, las muelas fuertemente. Muchas personas están tan tensas en la noche que al día siguiente se levantan literalmente con dolores de muelas muy fuertes. Y al apretar las quijadas empiezas también a apretar lo que serían estos músculos que están cerca de las sienes, y eso duele también. Y al apretar también, sin darte cuenta, vas a tener una tensión en el cuello que te va a hacer sentir muy mal, como si estuvieras almidonado en el cuello, y en el estómago, las dos cosas que te comentaba. O bien una presión demasiado fuerte que te hace estar estreñido o estreñida, o bien un relajamiento tal que necesitas tú, como decir, necesito relajar, sacar todo lo que está dentro, y todos esos problemas salen convertidos, lamentablemente, en diarrea. En tu camino. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu camino, a las 12 del mediodía. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguimos escuchando el curso de tanatología. El periodo de somatización, y así le vamos a llamar oficialmente a cómo influye nuestra mente en nuestro cuerpo o cómo convierte los problemas que tenemos en la mente en problemas corporales, puede llevar incluso a la falta de interés sexual, a disfunción eréctil y otras cosas más. Así que si tú estás en una situación de pérdida o duelo y tienes estos elementos, no te preocupes, toma en cuenta que son pasajeros y una vez que hayas resuelto el duelo, vas a volver a tener una salud completa. Pero lo que es importante es que te des cuenta de lo que está pasando para que no te vayas a preocupar de más. Mira, el trastorno de somatización es un diagnóstico psiquiátrico que se aplica a quienes se quejan constantemente de síntomas físicos que no tienen un origen físico identificable. En estos casos, la persona expresa como signos físicos sus conflictos psicológicos. Es decir, me siento mal psicológicamente, entonces me tengo que sentir mal corporalmente. Me siento muy apretado en mis miedos, bueno, voy a sentir entonces en mi cuerpo también algunos elementos. Generalmente los pacientes que caen en esta somatización recurren a muchos médicos con el deseo de encontrar el tratamiento que ellos piensan necesitar, pero como su problema, fíjate bien, no es físico, no tienen un problema físico, pues el médico los revisa y van con otro y les dicen: señor, usted no tiene nada. El médico no encuentra un remedio verdadero y permanente hasta que descubren la causa mental que ocasiona su malestar. Esta causa puede provenir de pérdidas o de cambios que a simple vista parecerían intrascendentes. En la siguiente parte de este curso yo te voy a hablar de Daniela. Hoy solamente te hago un esbozo para que comprendas de qué vamos a platicar. Mira, una muchacha vivía en una población pequeña. Esto significaba que su esposo tenía tiempo para ir a comer con ella,
que tenía cerca a todos sus familiares, que al tener esta cercanía con toda la familia, la cercanía con el esposo, pues no tenía que preocuparse en otro tipo de relaciones, ni siquiera estaba interesada en tener hijos porque sus sobrinos le llenaban pues con momentos de alegría los pocos momentos en que ella podía estar sola. El tiempo le rendía muchísimo y bueno, todo parecía miel sobre hojuelas. Sin embargo, un día a su esposo le llega una invitación para que venga a la Ciudad de México y aquí le ofrecen no solamente un mejor puesto, un mejor sueldo, casa, automóvil del año y por supuesto esto va acompañado de gran fama, de cierto poderío y de la posibilidad de que llegue a convertirse en jefe de la empresa. Cuando él platica esto con la familia de ella, con la de él, todos están de acuerdo en que tomen el riesgo y que vivan esta experiencia. Vienen a la Ciudad de México, se llenan de entusiasmo los dos porque, bueno, los primeros días hay que conseguir la casa y la casa es maravillosa, incluso tiene alberca, casa gigantesca. Luego hay que ir a buscar el automóvil, luego hay que ir a buscar los muebles, luego hay que ir a recorrer la nueva oficina de él y parece que todo es maravilloso. Sin embargo, para esta mujer las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque su esposo ya no puede llegar a comer como lo hacía todos los días. Las distancias en la ciudad son muy grandes. A veces llega más tarde de lo que llegaba en Querétaro. Él llegaba a 6, 7 de la tarde y ahora tiene que llegar 9, 10 de la noche. Y en muchas ocasiones llega tan cansado que ya ni siquiera puede platicar con ella. Ella tiene que comer sola y empieza a sentir muchos momentos libres, muchos momentos de soledad. Él empieza a ser invitado a reuniones de trabajo y como esta mujer no está acostumbrada a socializar, prefiere dejarlo ir solo y ella se queda más tiempo en casa. Él empieza a viajar incluso fuera de la ciudad, fuera del país y ella empieza a tener también más noches de soledad y como no está acostumbrada a convivir con nadie, como toda su familia se ha quedado en Querétaro, evidentemente ella empieza a sentir en primer lugar resentimiento, coraje contra el marido como si él fuera el causante de esto. Pero lo más interesante es que ella evidentemente no se anima a decirle al marido que regresen a Querétaro porque a nadie se le ocurriría decirle esto a un hombre que le está yendo exitosamente, más aún cuando lo comenta con su familia, la familia le dice que eso sería demasiado egoísta. Y lo curioso es que poco a poquito ella empieza a tener síntomas que cuando la llevan al médico no tienen absolutamente ninguna, ninguna razón de ser. Ella empieza a tener dolores de cuerpo, empieza a tener mala digestión, empieza a tener insomnio, empieza a tener determinada temblorina y la llevan a un estudio y a otro y no sale nada hasta que en uno de los estudios últimos a ella se le ocurre decir ante el médico que está muy molesta por lo que está pasando con su marido. Aquel psicólogo, porque era médico y psicólogo, descubre que esta mujer tiene algo que le está afectando en una forma terrible y se da cuenta que esto es una pérdida. Y alguien diría, bueno, ¿en qué sentido es una pérdida? ¿No sería más bien una ganancia? Tenían una casa pequeña y ahora tienen una mansión. Tenían un coche pequeño, ahora tienen un gran auto. Él ganaba poquito, ahora gana más y le puede dar más dinero. Sí, pero esto no significa que no sea una pérdida. Ella perdió su modo de vivir, ella perdió a su familia, ella perdió tiempo de convivencia con el esposo, ella perdió el tiempo de la comida, ella perdió muchas cosas que podía haber solucionado de otra manera. Si esta mujer tuviera una sana autoestima y quisiera luchar, ¿qué hubiera hecho? En el tiempo que el esposo está trabajando, ella se iría a estudiar algún curso, se metería a la universidad, se metería a algún club, conocería amigas con las cuales salir de compras o ir a una determinada agencia para poder ofrecer su servicio como voluntaria.
Ella podía utilizar su tiempo para pintar, para hacer alguna labor que nunca ha hecho. Sin embargo, su poca capacidad para entender la vida desde este punto de vista la hace encerrarse en sí misma y, claro está, todos los problemas, tristezas, corajes que tiene en su mente son los que empiezan a hacerle sentir estos síntomas que no la están dejando vivir. Pues bien, gracias a este médico que también era psicólogo, ella empieza a platicar su problema, saca todo el coraje que siente por haber perdido la vida tranquila en Querétaro, entiende que no la puede volver a recuperar, que tiene que hacer algo por vivir su nueva situación, platica con el esposo, platica de cómo hacerle para aprovechar su tiempo libre, cómo tener amigas, cómo poder enfrentar la nueva realidad, y entonces, curiosamente, los dolores empiezan a desaparecer. Así que yo te diría, para concluir la sesión de este momento, que si tú estás pasando por una pérdida y tienes estos síntomas en tu cuerpo, no busques un médico, no busques una pastilla, no pienses que te estás muriendo, no pienses que tienes una enfermedad desconocida o que alguien te está haciendo brujería, porque es muy común incluso que las personas lleguen a pensar, lo que pasa es que mi difunto, mi difunta está queriéndome llevar con él o con ella, o me está chupando, o se me está subiendo por las noches y me está haciendo que yo me sienta muy mal y por eso tengo tanta angustia y tanto miedo, y ahora que tengo la temblorina y la taquicardia. No, nada de esto. Tú piensa, es normal que tu cuerpo se esté afectando por lo que está pasando en tu mente. Pero de esto vamos a continuar platicando en el siguiente momento. Yo quisiera terminar este segmento con un mensaje de esperanza. Si estás sintiéndote en un día nublado, toma en cuenta que el día va a mostrarte tarde o temprano la luz del sol. Y siguiente cosa, si tienes síntomas físicos que no tienen una razón específica de ser síntomas de tipo enfermedad, también estos van a ir pasando en la medida en que vayas estando menos tenso, menos triste y con más esperanza a la vida.